Bueno, buenas noches con todos, todas, todes. Muchas gracias por conectarse hoy día. Mi nombre es Marcela Damonte y de parte de la Oficina de Iniciativas Estudiantiles y Género de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la PUC les agradecemos por conectarse el día de hoy. Hoy tenemos la tercera sesión de talleres ESIPUC. Hoy día vamos a ver la parte 1 de higiene íntima y sexual especializado en hombres y tenemos un invitado especial que es el doctor José Antonio Arruz. Él es médico cirujano, especialista en urología y en andrología. Además tiene una maestría en gestión hospitalaria y de servicios sanitarios de la Universidad de Barcelona y es profesor de la UPC, de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Muchas gracias por acompañarnos. Y también, como siempre, nos acompaña Cristian Martínez y, bueno, nuestras intérpretes de lengua de señas, Hilda y Jocelyn. Muchas gracias una vez más por conectarse y, como ya saben, este es un espacio seguro en donde ustedes pueden hacer las preguntas que deseen hacer, siempre en el marco del respeto. En el caso de que tengan preguntas, les pido que por favor se las envíen a Cristian por el privado y él se las va a hacer llegar al doctor hacia el final de la exposición. De repente, si considera que alguna pregunta es pertinente durante la exposición, se puede ir conversando. Y pues esta sesión está siendo grabada y va a ser colgada en el canal de YouTube de Bienestar PUC para que lo puedan ver. Los invito también a que lo revisen para que vean las otras sesiones de talleres de educación sexual integral que hemos tenido el año pasado y este año. Y bueno, muchas gracias una vez más y los dejo. Muchas gracias, Marcela. Bueno, buenas noches con todas, con todos, con todes. José Antonio Arruz, es un gusto poder estar contigo en este espacio. El día de hoy vamos a trabajar o a abordar un poco el tema de sexualidad, bueno, higiene sexual y sexualidad masculina. Un poquito tratando de repasar conjuntamente con el doctor Arruz aquellas problemáticas que suelen ser muy frecuentes en la consulta a nivel de hombres, ¿no? Muchos hombres llegan a consulta por problemas vinculados a su vida sexual. De repente el doctor Arruz nos va a exponer un rato sobre algunos aspectos desde la visión médica. Yo puedo complementar desde el lado psicológico, donde también he recibido algunas consultas en temas de sexualidad masculina. Y al final vamos a responder las preguntas y dudas que puedan hacer siempre por el chat directamente a mí para que eso no pueda ser un distractor durante la exposición. Bueno, José Antonio, te dejo. Gracias. Bueno, muchas gracias en realidad, Cristian, por la presentación y por la invitación. También a Marcela, gracias por estar aquí y por la iniciativa, ¿no? Que creo tan importante en una comunidad universitaria donde hay jóvenes que en realidad se educan de varios campos y creo que la educación sexual que buscan a través de este ciclo de charlas es muy valiosa. También agradecer a la señora Hilda por su apoyo y compañía tan importante. Y bueno, yo, yo soy médico urólogo y me dedico a la andrología, que no es más que una rama de la urología que ve todo el aspecto sexual y reproductivo de los varones. Entonces, aproximadamente dedico 70% de mis consultas diarias. Y bueno, con cierta frecuencia, cada vez más, como van a ver los puntos estadísticos que vamos a tocar, nos vamos viendo con jóvenes que vienen a la consulta. Y creo, como dijiste, Cristian, hay muchas cosas que tú, con tu experiencia, también nos vas a apoyar desde el punto de vista psicológico. ¿Qué es la salud sexual? La OMS describe que la salud sexual es un estado de bienestar físico y emocional, mental y social que está relacionado directamente con la sexualidad del ser humano.
¿Y qué es la satisfacción sexual? En la satisfacción se incluyen aspectos afectivos y viene a ser el grado en el que una persona disfruta de su vida sexual. ¿Y qué es una dificultad sexual? ¿No? Que es uno de los motivos de la charla. Es cuando hay trastornos, ¿no? Ya sean problemas fisiológicos o psicológicos, o ambos, ¿no? Fisiológicos y psicológicos, que dificultan la participación o la satisfacción en las actividades sexuales de las personas. Ahora, esto se va a dar durante el ciclo normal de respuesta sexual o incluido en lo que es el dolor coital. Entonces, de aquí se desprende un tema de cuál es el ciclo de la respuesta sexual. Y este es el ciclo de respuesta sexual masculina normal, ¿no? Esto es importante porque evaluando la normalidad y sabiendo qué es normal, podemos determinar qué es anormal. Entonces, el hombre, durante el tiempo que transcurre durante una actividad sexual, digamos, va a tener un aumento en cuanto a la excitación, ¿no? Y esto va a producir lo que es la erección. ¿Qué es la erección? El pene del hombre se, digamos, aumenta en tamaño y en dureza, ¿no? Para poder conseguir un coito. Entonces, durante la fase de estimulación, ¿no? De interés, ¿no? Digamos, es la parte que tiene que ver con el deseo, con el líbido y con la excitación misma, que es la que produce la erección. Cuando el pene consigue esta erección, la erección lo que va a buscar es que la persona pueda tener una penetración, ¿no? Una penetración sexual que durante el periodo de penetración se mantenga esta tumescencia y rigidez que se va a dar en el pene para que el paciente pueda tener una actividad sexual adecuada, ¿no? Lo que vendría a ser la penetración. Ahora, durante la penetración, y ya sobre el final, viene el momento en el cual vamos a tener el placer, ¿no? El placer, la sensación de placer, que es netamente cerebral, ¿no? El placer es cerebral, es algo central, en el cual se va a acompañar por nuestra cultura por un tema de eyaculación. Otras culturas han separado el tema del placer o del orgasmo con la eyaculación. Nosotros hemos aprendido a que la eyaculación nos da placer, pero la eyaculación más bien es algo que ocurre, digamos, a nivel genital, pero el orgasmo es netamente cerebral, ¿no? Ese es un punto importante, porque el orgasmo es lo que tiene que ver con el placer y la eyaculación es la expulsión del semen, ¿no? A través de la uretra. Seguidamente viene una detumescencia, ¿no? O sea, esta erección luego de la eyaculación se va a perder, ¿no? Y el pene regresa al estado inicial, ¿no? Antes de la excitación, en una fase que se llama resolución. Entonces, esta es la respuesta sexual masculina normal y visto esto, podríamos decir que cada fase específica tiene dificultades sexuales en estos momentos. Por ejemplo, hay gente que viene con problemas del deseo, ¿no? Entonces, son pacientes, son personas que en realidad sienten que tienen problemas de deseo, que no tienen un deseo sexual tan marcado, ¿no? Y vienen a la consulta por este motivo. Hay otros que tienen problemas en fase de excitación, es decir, no suelen tener una erección, por ejemplo, adecuada, o no se excitan adecuadamente. Hay gente que tiene problemas en la fase del orgasmo, ¿no? Que tiene que ver con los momentos eyaculatorios, por ejemplo, patologías eyaculatorias, como por ejemplo eyacular muy rápido, eyacular muy tardíamente,
¿no? También vienen a la consulta. Y por último, hay un tema que se conoce como dolor, ¿no? El dolor que acompaña al coito, más clásico en mujeres, ¿no? Que se llama la dispareunia. Entonces, el paciente muchas veces no tiene claro cuál es la fase sexual en la cual tiene un problema. Entonces, no vienen pues con una indicación en la que dice, a mí se me dificulta la fase del deseo, ¿no? Entonces, producto de la conversación que tienen con la persona con la que van a abordar el problema, es que uno va a poder identificar qué fase sexual está fallando en nuestro paciente. Esta clasificación, a manera un poco más sencilla, a través de lo que dijo Master y Johnson en su momento, tiene la fase del deseo, por ejemplo, el tema del deseo sexual hipoactivo, tanto en el hombre como en la mujer. Cuando hay problema de excitación o la preparación en sí, es la disfunción eréctil en el hombre. La disfunción orgásmica en el hombre es muy variada, ¿no? Hay eyaculación precoz, eyaculación retardada, eyaculación retrógrada. Esto significa que el paciente eyacula, pero no hacia afuera, ¿no? Sino se va hacia la vejiga, ¿no? No eyacula, digamos, es una eyaculación seca, porque no va a haber un semen fuera de uretra. La aneyaculación, que significa que no hay un producto eyaculatorio, a diferencia de la eyaculación retrógrada en la que sí se va a la vejiga, en la aneyaculación no llega el semen al sitio donde debería estar. Y la inhibición de la eyaculación, que en algunos casos no logra pues, tener una eyaculación. En la mujer, las disfunciones orgásmicas se clasifican en anorgasmia, ¿no? Mujeres que no llegan a un orgasmo, y el orgasmo va bien rápido, que a veces pues, puede ser calificado como una virtud, sin embargo, tampoco es algo normal. Independientemente de la fase en la que esto ocurra, la presencia de dolor, ¿no? Podría ser lo que llamamos dispareunia, tanto en la mujer como en el hombre, y la mujer tiene otra disfunción sexual que se conoce como vaginismo, que es la dificultad de poder ser penetrada, digamos, ¿no? Entonces, estas son las disfunciones que vemos usualmente en consulta, ¿no? Las más frecuentes, y desde el punto de vista epidemiológico, a grandes rasgos, yo podría decir que en varones, ¿no? Que es lo que nos trae a esta reunión, lo que vemos en consulta con más frecuencia es la disfunción eréctil. Alrededor del 50% de pacientes consultan por disfunción eréctil y por eyaculación precoz alrededor del 25% de los pacientes. Es un poco más raro que lleguen por eyaculación retrasada o tardía o un deseo hipoactivo alrededor de un 5%, ¿no? Lo cierto es que esto pues es en el consultorio de sitios específicos sobre disfunción sexual. Entonces, para hablar un poco de problemas de erección, este es un punto importante, ¿no? Ahora, cuando uno piensa en erección, uno piensa en Viagra, ¿no? En Viagra. Entonces, el medicamento del Viagra, en realidad, cambió en forma importante el concepto de la disfunción eréctil. A decir verdad, el medicamento sale pues al mercado en el año 98 y antes de la salida de Viagra al mercado, no es que no haya habido disfunción eréctil. Lo cierto era que era más difícil consultar, era más difícil conversar sobre el tema, era más difícil que el paciente se acerque y cuente su historia de problema de erección. Ahora, el término Viagra, que se ha hecho mundialmente famoso, permite a que incluso los amigos se hagan bromas, se hagan chistes, conversen sobre su tema sexual, que antes era algo tan íntimo, ahora es algo más rutinario. Entonces, creo yo que la salida del medicamento, que es una opción de tratamiento que se tiene a la mano, ha permitido
que la patología, que la enfermedad o que el problema sexual de la disfunción eréctil pueda ser más conversado, se pueda hablar más entre amigos, con compañeros de trabajo, ¿no? Es un tema un poco más abierto y deja de ser ya un tabú. Disculpa que te interrumpa, José, porque Cuéntame. has tocado un tema muy importante sobre el tema del Viagra, ¿no? Quizás me gustaría hacer un poco, porque algo que es muy frecuente es que cada vez, y lo veo con mayor alarma, es que en poblaciones de jóvenes universitarios o la edad universitaria, vamos a poner ese rango entre 17 y 25 años, toman el Viagra o los similares, ¿no? Cialis, sildenafil, ¿no? Con una forma muy recreativa, ¿no? E incluso hasta algunas veces han llegado a consulta como diciendo de prevención, ¿no? Voy a tener un encuentro sexual ya sea con una pareja ocasional o ya sea con mi propia pareja y para evitar fallar o el miedo a fallar, mejor me tomo una pastilla, ¿no? Eh, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Cómo lo abordas? ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer ello también? Sí, yo creo que ese tema lo vamos a tocar más adelante, pero quiero aprovechar en realidad que estos medicamentos, que básicamente en el país hay tres medicamentos cuyos nombres científicos pues, son sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo, que tienen varios nombres comerciales distintos, pero son tres los que se venden en el país. Son medicamentos que en realidad deberían de tener una receta, ¿no? Debería haber una indicación médica. Lamentablemente, pues, parecería que la compra es un poco sin la receta. Pero hay que decir, pues, que en realidad son medicamentos seguros, pero cuando tienen una posibilidad de ser recetados por un médico, porque tienen algunas características que imposibilitan su uso, ¿no? Entonces, no debería de ser un medicamento de libre consumo. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Eh, a veces el que le receta el medicamento es el amigo, el hermano, ¿no? El vecino, y tiene que ver mucho con lo que tú señalas, pero hablando de pacientes jóvenes, yo creo que tiene que ver con los motivos que vamos a conversar en un ratito, es cuando toquemos específicamente qué ocurre con los jóvenes en la actualidad. O sea, muchas cosas han cambiado, ya la sexualidad no es como cuando nosotros éramos jóvenes o como cuando nuestros padres eran jóvenes. Ahora ha cambiado el tema y yo creo que es algo que se tiene que valorar en el contexto del tipo de sexualidad que tienen en la actualidad nuestros pacientes jóvenes. ¿Te parece si lo dejamos para un ratito conversar eso? Excelente, perfecto. Volvemos a este tema. Miren, este es un estudio interesante porque es el clásico estudio que se realizó antes de la salida del Viagra al mercado, cuando no se hablaba mucho del tema de los problemas de erección. Entonces, este estudio fue hecho en Massachusetts, ¿no? En el cual, por llamada telefónica, se entrevistaron a casi 1.300 varones entre 40 y 70 años. Y se les preguntó, ¿no?, si ellos consideraban que tenían problemas de erección, ¿no? Y claro, el resultado fue sorprendente porque si bien la población en la cual fue estudiada era entre 40 y 70 años, solamente el 48% de los entrevistados consideraban que eran normales, o sea, que no tenían problema de erección. Entonces, las cifras de disfunción eréctil que votó este estudio eran del 52% de los entrevistados. Entonces, esto fue realmente alarmante
tengan en cuenta que en ese entonces, como he dicho hace un rato, no se hablaba tan abiertamente de la sexualidad en el varón. Entonces, el que haya habido ese tipo de respuestas anónimas hacían pensar pues que en realidad las tasas de disfunción eréctil en la población en general eran elevadas. Eso sorprendió a muchos y es por eso que el impacto que ha tenido la medicación oral ha sido tan importante para este problema, para esta enfermedad. Ahora, las causas de la disfunción eréctil son muy diversas, como vamos a ver. Nosotros tenemos la característica de intentar dividirlas en causas orgánicas y causas psicológicas, digamos. Hay causas diversas, pero las orgánicas, por ejemplo, las más comunes, es que la disfunción eréctil, la erección en sí, es un tema vascular, ¿no? O sea, el pene para lograr la erección se llena de sangre y esto permite que logre rigidez. Entonces, cuando hay fallas vasculares, es una de las causas orgánicas de la disfunción eréctil. Aproximadamente un 40-50% de disfunciones eréctiles orgánicas son vasculares, o sea, una falla en la vasculatura. Y aquí tenemos enfermedades tan comunes como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus, como el colesterol, ¿no? Porque el colesterol tapa las arterias, al tapar las arterias no llega sangre adecuadamente. Otras causas son neurogénicas, o sea, que tengan que ver con problemas neurológicos. Otras causas orgánicas, las hormonales. Otras causas orgánicas, las lesiones o enfermedades de pene. En el pene, por ejemplo, lesiones en el pene pueden producir algún tipo de disfunción eréctil. Y algo que es muy importante, los medicamentos. Hay una lista larga de medicación. Cuando ustedes toman un medicamento, ven, por ejemplo, qué efectos adversos puede tener. Entonces, hay una serie de medicamentos que son para otras enfermedades que producen en mayor o menor grado un problema de erección. Y otras enfermedades sistémicas, por ejemplo, enfermedades renales, reumatológicas, también tienen un rol en la disfunción eréctil de causa orgánica. Y dentro de las causas psicógenas, por ejemplo, está la depresión, ¿no? La depresión. Y hay un término muy importante que es la ansiedad de performance. Y que tú lo has dicho, Cristian, y aquí puedo ir adelantando la respuesta a lo que has señalado. Mucho del consumo de este tipo de medicamentos que hemos conversado tiene que ver con esta ansiedad de performance. O sea, tengo una pareja, quiero quedar bien, quiero tener una buena relación sexual, entonces yo me autoexijo, ¿no? Me autoexijo y entro con esa ansiedad de performance que me lleva a que esta ansiedad de un mayor o menor grado me bloquee en el acto sexual y fastidie mi erección, ¿no? Entonces, los jóvenes muchas veces tienen una ansiedad de performance. Ojo, los mayores también lo pueden tener, pero en el joven este es un factor muy importante, porque en parte por la falta de experiencia, en parte por la exploración que ocurre a esta edad o las relaciones que puedan tener, crean que el joven tenga esa ansiedad y muchos llevan a lo que tú has dicho, el consumo de medicación para sentirse más seguros, ¿no? Entonces ahí viene la automedicación, no lo necesitan, pero quieren estar seguros, pero en realidad la medicación no va a quitar la ansiedad, ¿no? Entonces, a lo mejor les va a dar cierta tranquilidad, pero la ansiedad va a existir. Otros factores son los problemas de relación, ¿no? Las parejas a veces se ven afectadas en su relación y esto genera también problemas que pueden conllevar a temas de erección. Problemas psicosociales diversos, familiares, estrés psicológico, laboral. Ahora, estas causas
psicológicas y orgánicas que he presentado, en realidad nosotros las diferenciamos, porque cuando el problema es gradual, o sea, la falla en la erección se va dando poco a poco, ¿no? En forma gradual. El tema tiende a ser orgánico. Cuando es agudo, rápido, ¿sabes qué? Estaba bien y fallé, esto tiene una tendencia a ser psicógeno. Cuando el problema es permanente, el problema parecería ser orgánico. Cuando es situacional, ¿sabes qué? A veces me va bien, otras veces me va mal, o con tal pareja me va bien, con tal pareja me va mal, por ejemplo. Depende de la situación, está más bien relacionado a un tema psicológico. Igualmente el curso es variable, ¿no? Como les digo, si el problema es constante, tiende a ser orgánico. Y un tema muy importante es las erecciones nocturnas. Todos tenemos erecciones nocturnas porque la erección nocturna es normal, son erecciones involuntarias, en la cual el pene en fase de sueño profundo, digamos, se oxigena y se mantiene útil. Entonces, el orgánico tiende a perder estas erecciones nocturnas y el psicógeno para nada. Las erecciones nocturnas son totalmente buenas porque son involuntarias. Entonces, es así como nosotros a través de una conversación y de una historia clínica a la cual le vamos preguntando al paciente, vamos viendo cuál de los problemas es el más frecuente o el que está produciendo más daño en nuestro paciente. Sin embargo, también hay factores mixtos, ¿no? Que tienen un componente psicógeno, un componente orgánico, pero siempre uno predomina. Ahora, actualmente la visión es un poco más amplia, ¿no? Más allá de lo orgánico y lo psicológico, tiene que ver el tema de relación de pareja que exista, el tema cultural, social, el tema biológico, por supuesto, y el tema psicológico también juegan un rol importante. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? Con los jóvenes con problema de erección. Como decía al inicio, cada vez llegan más jóvenes a la consulta. Y yo aquí voy a hacer un enfoque más o menos de qué ocurre con los jóvenes, y hablo de jóvenes aquellos menores de 40 años, ¿no? ¿Qué pasa cuando un joven llega a consultar por un tema de su función sexual? ¿Por qué nos es un poco más difícil enfocar el problema sexual en un joven que en un adulto mayor, por ejemplo? ¿Por qué cada vez vemos más jóvenes en consulta? ¿Y por qué a veces son verdaderas pesadillas para los que manejamos la disfunción eréctil? ¿Por qué un joven nos es a veces un poco más difícil y nos es más complicado? Y aquí hay varios factores. Varios factores. Uno es la inexperiencia, ¿no? La inexperiencia sexual. El otro punto importante que explica en parte lo que tu comentario, Cristian, es que los jóvenes compiten sexualmente. Algo que no se ve en el adulto mayor, con frecuencia. Pero el joven compite con el amigo, con el vecino o con el ex enamorado de la pareja que tienen, ¿no? Porque la pareja le dice, mira, ¿sabes qué? Mi ex pareja, pues, tenía otras características, por ejemplo. Entonces, esta competencia que estamos hablando, que se ve en un grupo poblacional característico, creo yo que hace que uno busque cómo poder elevar su problema sexual y crea lo que llamamos la ansiedad de performance. Ahora, los jóvenes usualmente son más instruidos, pues han leído, han buscado información, han averiguado. Ahí es donde entra el doctor Google, ¿no? Y claro, lo que hay, la información que recogen, no necesariamente y no siempre es real.
o es fidedigna. Entonces hay mucha información digamos, inmersa en que se puede leer, que se puede tener acceso y no todo es real. Entonces, esto es un factor sumamente importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, el interrogatorio a veces se hace difícil, ¿no? A veces se hace difícil porque el joven viene a veces, como ha leído mucho, como siente que se ha informado, viene con más cosas en la mente y a veces las respuestas no ayudan mucho a enfocar el problema, ¿no? Entonces se nos hace un poco más difícil a los que nos dedicamos a esto. Es todo un reto, ¿no? Es todo un reto realmente el tener pacientes jóvenes. Las respuestas a veces son un poco más confusas, a veces discuten nuestras opiniones, como que no nos creen. Otra cosa importante es como que han ido y han consultado con diversas personas, entonces traen información diversa y es un poco más difícil. A veces están convencidos de que tienen un problema realmente, quieren ver resultados rápidos, ¿no? ¿Sabe qué? Yo mañana tengo el encuentro sexual y quiero estar bien, por ejemplo, ¿no? A veces vienen acompañados de los padres y también eso dificulta un poco, a veces quieren que se vayan, a veces los padres quieren estar, entonces crea un problema ahí bastante significativo. Ahora, algo que es importante es que, y esto en todos los pacientes y en los jóvenes con mayor razón, es poder llevar a lo que llamamos nosotros las expectativas reales, ¿no? Porque a veces la expectativa es irracional, ¿no? Entonces, cuando la expectativa es irracional hay que comentarla, que eso pues es irracional y que hay que ser realista de lo que nosotros podemos ofrecer al paciente. Entonces, hablando de expectativas, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que el joven dice, ¿no? ¿Qué es normal en la sexualidad? ¿Qué es normal en la erección? Ellos no saben y esto a veces no lo consiguen. Entonces, muchas veces vienen por información, ¿no? ¿Seré como antes? ¿Qué pensarán mis posibles parejas, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver mucho con la educación sexual. Por eso es que la felicitación que di al inicio con este ciclo de charlas es importante porque están buscando educar a una población universitaria que es lo que quiere, que es lo que busca, ¿no? Información. Y no necesariamente desinformación, que es lo que ofrece Internet. Esto es lo del círculo vicioso de una disfunción sexual que se ve tanto en jóvenes, es la presión de performance, la ansiedad de performance que he dicho. Eso se genera porque hay un temor de fracasar. Y ese temor de fracasar genera ansiedad, que muchas veces la ansiedad bloquea algunas fases de respuesta sexual que hemos conversado. Y con eso se genera la disfunción sexual. Llámese disfunción eréctil, llámese problema de eyaculación rápida, por ejemplo, que lo vemos en la consulta muy asociado a lo que es la ansiedad. Y esto es lo que justo tú decías, ¿no? El uso recreativo de los inhibidores de 5-fosfodiesterasa. Es que la poca confianza que existe, la poca confianza sexual que tienen las personas y que tienen usualmente los jóvenes con poca experiencia, genera algún grado de disfunción eréctil y esto va a llevarlos al uso de este tipo de medicación sin una indicación médica, ¿no? En forma recreacional. Entonces, son hombres sanos que muchas veces la función eréctil puede tener algún problema, pero que no necesariamente requieren el uso de estas drogas. Entonces, ya hablando de jóvenes, hay escritos que son sumamente importantes, pues, ¿no? Porque esto es una revisión sobre la prevalencia y los factores de riesgo y que tienen que ver, pues, por ejemplo, que la disfunción eréctil es edad dependiente, ¿no? Indudablemente hay más disfunción eréctil en gente de edad avanzada que en jóvenes. Sin embargo, la incidencia en menores de 40 años ha aumentado significativamente en los años. Y además es subestimada. O sea, nosotros creemos que no es mucha la prevalencia de jóvenes con disfunción eréctil. Sin embargo, los que nos dedicamos a esto, los que tenemos un consultorio en el que vemos problemas de sexualidad,
sabemos que los jóvenes cada vez llegan más al consultorio para conversar de su sexualidad. Por ejemplo, en este estudio de Rastrelli del año 2017, dice pues que del total de consultas por disfunción eréctil en el 2010, los menores de 40 años representaban el 5%, pero en el 2015 representaron el 15%. Entonces ahí vemos que aumentó un 10%, ¿no?, en 5 años. La prevalencia reportada de disfunción eréctil es más o menos de un 11% entre los 30 años y de un 8% en hombres de 20 años. Ahora, la prevalencia calculada es que los menores de 40 años deben de estar más o menos alrededor de un 30% de varones con disfunción eréctil. Ahora, por supuesto, los menores de 40 años tienen causas psicogénicas predominantemente. Por ejemplo, en este estudio del 2004, dice que la causa psicógena está alrededor del 85.2% y causa orgánica 14.8% en menores de 40. En mayores de 40 esto se invierte. Los orgánicos tienen más, ¿no?, casi el 60%, y los psicógenos el 40%. Ahora, sin embargo, Donatucci dice que solo 13% de los menores de 40 años con disfunción eréctil son puramente psicógenos. O sea, hay algo pequeñito de causa mixta, orgánica, que también puede estar influyendo, por ejemplo, un colesterol elevado, una glucosa elevándose, una obesidad o un sedentarismo, o el consumo de tabaco o de drogas que pueden estar influyendo, ¿no?, y haciéndolos mixtos predominantemente. Entonces aquí vemos algunas causas de problema de disfunción eréctil en jóvenes, ¿no? Y claro, hay que decir que los jóvenes también comienzan a tener algunas oclusiones arteriales, alguna disfunción en el endotelio, ¿no?, clásico de pacientes mayores, pero que los jóvenes, por ejemplo, con colesterol elevado, obesos, que no hacen deporte, comienzan a tener daño en su vasculatura, ¿no?, y que pueden tener un grado de disfunción eréctil. Enfermedades endocrinas, ¿no?, pueden asociarse a problemas de disfunción eréctil. Y, por supuesto, en jóvenes que usan antidepresivos, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, que es tan común, el uso de antiepilépticos y, un tema importante, el uso de finasteride. Finasteride lo usan algunos jóvenes y no tan jóvenes con calvicie prematura, por ejemplo, ¿no? Ya con 20, 25 años, a veces comienzan a utilizar finasteride porque les recomiendan para que no se le caiga el pelo, por ejemplo. Entonces, el finasteride también puede producir tema sexual. Entonces, también hay desórdenes intrapsíquicos como la depresión, la ansiedad que hemos conversado, la excesiva preocupación por su autoimagen, ¿no? ¿Sabes qué? Me preocupo, esto genera diversos temas sexuales, no solamente disfunción eréctil, el hecho de fallar. El poder fallar es algo tan normal, ¿no? A veces se falla, a veces se triunfa, pero el fallar, ¿cómo lo van a tomar? ¿Cómo genera ansiedad? ¿Cómo pierde la confianza? E incluso teme el fracaso y con esto evita la relación sexual. Entonces, yo creo que nuestro rol es poder ayudarlos, ¿no? Ayudarlos. Yo siempre valoro cuando una persona viene a hablar de su tema sexual al consultorio porque ya el simple hecho de ir a la consulta ya demuestra en parte su valentía de poder ir y hablar pues de su tema sexual. Componentes de relación en pacientes jóvenes, aparte de la inexperiencia, ¿no? Inexperiencia no solamente del paciente, sino también de su pareja. Conflictos no resueltos. Un punto importante, temor al compromiso emocional, ¿no? Los jóvenes actualmente, pues, muchos no se comprometen emocionalmente. Entonces, ese temor
también es un factor importante. La falta de privacidad. Sí, pues el joven no tiene privacidad muchas veces. Entonces recurren a momentos esporádicos para tener su relación sexual que en realidad dificulta y podría generar una ansiedad extra. El temor a gestación no deseada, ¿no? La falta de información también puede acompañar a que no se estén cuidando, tengan miedo y esto genere un extra de ansiedad en cuanto al tema de falla en tener una relación sexual, una erección adecuada. Aquí, por ejemplo, un estudio brasilero, ¿no? Que evalúa factores de riesgo en brasileros jóvenes, por ejemplo. Entonces, asocian desde el punto de vista significativo el bajo nivel educativo, los problemas psicosociales que puedan tener estos pacientes, la poca información, ¿no? La desinformación es sumamente importante en generar una disfunción eréctil, ¿no? Y, por ejemplo, la no historia de masturbación, ¿no? También se asocia a que estos jóvenes hagan de algún grado o generen una disfunción eréctil. Un estudio hecho en Egipto, ¿no? En Egipto, ellos no encuentran una relación típica del mayor de 40 años, o sea, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión, enfermedad coronaria, ¿no? Que vemos usualmente en gentes mayores, pero ellos sí ven que los jóvenes menores de 40 años tienen como factores de riesgo importantes el fumar y el uso de drogas recreativas, por ejemplo, ¿no? Que se asocia a su grado de disfunción eréctil. Entonces, lo que vamos viendo nosotros es que tenemos un iceberg en el cual la punta del iceberg es nuestro paciente que tiene un problema de erección. Pero, ¿qué es lo que hay debajo de este iceberg? Debajo de este iceberg hay cosas que nosotros podemos encontrar. Entonces, hay jóvenes que pueden tener una enfermedad cardiovascular que no se conoce o un grado de disfunción eréctil, de disfunción endotelial, el endotelio de las arterias están falladas porque a lo mejor está subido de peso, no hace ejercicio, no se cuida, está obeso o tiene el colesterol muy elevado, diabetes, resistencia a la insulina tan común en nuestra población, ¿no? Que la comida es tan rica, pero que no sabemos comer, ¿no? Y que tenemos una obesidad alrededor del 50% de nuestra población. La hipertensión, ¿no? El síndrome metabólico tan común. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, por el hecho del problema de erección que tiene nuestro paciente, podríamos determinar qué hay debajo del iceberg, ¿no? Entonces, esto se convierte en una oportunidad de salud. Y esto es muy importante porque la diabetes, la obesidad, la hipertensión y el colesterol alto, llamado dislipidemia, conforman lo que es el síndrome metabólico, las tres puntas tan importantes que tenemos que evitar con el transcurso de la edad, pero que en realidad se educan desde la niñez y desde la juventud. Entonces, tenemos que llamar la atención en poder hacer cambios en el estilo de vida. Y aquí está, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo manejamos la disfunción eréctil en jóvenes? Definitivamente es un proceso de aprendizaje, ¿no? Hay que mejorar los factores de riesgo, bajar de peso, hacer ejercicio, el tabaco, las drogas, la medicación hay que revisarla. El apoyo psicoterapéutico es indispensable en los jóvenes porque tenemos una alta probabilidad de que el problema sea psicológico. Y indudablemente también usamos medicación oral en algunos casos y otras opciones que tenemos en cuenta. Quiero llamar la atención en el último punto, que es la terapia de suplementación hormonal. Y esto lo quiero decir porque es muy común también que vengan a la consulta chicos que van al gimnasio, ¿no? Porque quieren sacar músculo y en el gimnasio, pues, le han dado vitaminas, ¿no? Vitaminas, minerales, se lo ha dado el instructor o su compañero, son polvos, ¿no?
Pero, a ver, eso muchas veces tiene un grado de hormona, ¿no? Y no es tan poco nocivo como se cree. Y de hecho, muchas veces esto tiene un impacto en su fertilidad. Entonces, estamos hablando de pacientes jóvenes que podrían estar utilizando sin saber algún grado de suplementación hormonal y que esto va a tener un impacto no solo en su vida sexual, sino también en su fertilidad a un largo plazo. Y eso no lo conocen. Entonces, hay que tener cuidado con el consumo de sustancias de este tipo tan común en gente que quiere sacar músculo en forma rápida. Y tengo este trabajo que me parece sumamente importante poderlo revisar, porque nos habla un poco de lo que está ocurriendo, ¿no? O de lo que ha ocurrido en cuanto a la frecuencia de la actividad sexual y el número de parejas sexuales en hombres entre 18 y 44 años, hombres y mujeres, en Estados Unidos entre los años 2000 y 2018. Es un artículo publicado en 2020, que si bien la realidad es americana, es interesante porque hay cosas que tenemos que evaluar en la población de los jóvenes, ¿no? Aquí van a evaluar qué está ocurriendo y cómo ha cambiado, y dentro de las conclusiones, ¿no? Lo que están diciendo es que con el transcurso de los años se han encontrado que los hombres en Estados Unidos, ¿no? Entre 18 y 24 años reportan inactividad sexual, ¿no? En el año pasado. Ojo, en el año anterior, estamos hablando de una publicación del 2020, hablan del 2019, o sea, pre-COVID, ¿no? Entonces, esta inactividad sexual también se ha visto en hombres y en mujeres entre 25 y 34 años, y estos hallazgos indudablemente tienen un impacto que tienen que ver con la salud pública. Y aquí vemos, por ejemplo, en la parte alta, en el A, la frecuencia sexual en hombres, ¿no? Entre 18 y 44 años, ¿no? Y lo vemos por años, 2000 a 2002, 2004 a 2006, ¿no? Cada uno con su color. Y, por ejemplo, se les consulta si tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Y podemos ver cómo en el año 2012, 2014, 2016, 2018, las tasas de no haber tenido relaciones sexuales va en aumento, ¿no? Igualmente, en los pacientes, en las personas que han tenido, por ejemplo, las relaciones sexuales semanalmente, ¿no? Semanalmente o con más frecuencia, va en caída, ¿no? En los últimos años, ¿no? Entonces, la tabla nos va mostrando que la población de hombres entre 18 y 44 años con el transcurso de los años en estos últimos 20 años ha ido decreciendo su actividad sexual comparativamente con años previos. Y en la tabla de abajo aparece el número de parejas, ¿no? En hombres entre 18 y 44 años, y vemos igualmente cómo el tener, por ejemplo, 0 parejas, ¿no? Va en aumento en los últimos años. Y esto, el estudio que es sumamente importante y es largo, da varias ideas de qué es lo que está pasando en los jóvenes en el transcurso de los últimos años. Uno es el uso de la pornografía, ¿no? O sea, la pornografía que ahora está tan fácil poder conseguir pornografía. Hace unos años era un poco más difícil, algunas revistas, algunas películas que se conseguían, pero ahora pues Internet tiene mucha información. El uso de pornografía ha reemplazado en parte la actividad sexual, ¿no? Porque disminuye la actividad sexual en los jóvenes. Mayores jornadas laborales, ¿no? Los jóvenes estudian, a veces trabajan, entonces tienen la necesidad de hacer que trabajen y llevan a que tengan más jornada laboral incluido. El estrés, la vida laboral moderna ha cambiado. El entretenimiento online, ¿no? El entretenimiento online compite con la actividad sexual.
Ahora están más metidos en el tema de lo que nos puede dar la red, ¿no? Y ya no frecuentamos. Hay mayor depresión, mayor ansiedad. Los adolescentes un poco que posponen el inicio de actividades adultas, los bajos salarios, y este punto es importante, los teléfonos inteligentes. El boom de la tecnología, en parte, está impidiendo el desarrollo de interacciones humanas, que tanto tienen que ver con el desarrollo de la sexualidad en nuestros jóvenes. Muy bien, ahora quiero hablar de un tema muy puntual, que es el tema de la eyaculación. Las disfunciones eyaculatorias las dividimos en tres formas, ¿no? Según la duración, hay eyaculación rápida, eyaculación tardía. Ambos son motivos de consulta con cierta frecuencia. Por supuesto, más consultan por eyaculación prematura que por eyaculación retardada, pero es que aquí vuelve a detallarse el tema de la expectativa. Y a veces el paciente que llega a la consulta dice, mire, yo eyaculo muy rápido. Y cuando uno le dice, ¿y cuánto tiempo demoras? 10 minutos, ¿no? Entonces, ¿y cuánto quieres eyacular? 25, ¿no? Entonces, ahí el contexto y la expectativa está errada. Entonces, en realidad no tienen un problema, pero ellos quieren eyacular más tardíamente. Entonces, un poco que están llevando la eyaculación, que en realidad es un reflejo, a un tema de voluntad. Y ahí es donde está el error, ¿no? Igual los que se demoran, no, yo me demoro 15 minutos y quiero eyacular, no sé, en 10. Entonces, un poco eyaculación a la carta, ¿no? Ahí tiene que ver el tema de la expectativa. La sensación, a veces uno eyacula con dolor, por ejemplo, ¿no? Esto a veces significa que hay algo que puede estar inflamado, que puede estar generando este dolor. Y también está en la eyaculación insensible o anedonia, que en realidad ni siquiera se dan cuenta y ocurre una eyaculación. Y el volumen, ya hice mención de la eyaculación retrógrada y la aneyaculación. Entonces, lo más importante en realidad es la eyaculación prematura, precoz, rápida. Este es el recuerdo de lo que presenté. Y esto es lo que ocurre con nuestro paciente que viene porque considera que eyacula muy rápido. O sea, el tema es que él tiene una respuesta sexual, entre comillas, normal, pero claro, mucho más rápida en el tiempo, ¿no? Entonces, nuestro paciente, en este caso es Flash, lo hace más rápido, y la eyaculación precoz es una patología que vemos con mucha frecuencia en consulta y que las prevalencias son altas según estudios diversos, podriendo llegar entre el 22% a 38% de varones. Ahora, esto sí es mucho más grave, ¿no? Gente que eyacula antes de penetrar, ¿no? La prevalencia es un poco desconocida, pero felizmente llega a ser a menos del 10% de la población. Y la eyaculación precoz o prematura tiene que ver un poco con los intentos de la definición, y es aquí donde vamos aclarando el tema de expectativa. Los intentos de definición han sido muy variados, ¿no? Entonces, Master y Johnson decía, pues, que en realidad, si uno no consigue que el 50% de las relaciones sexuales acompañen de orgasmo, ¿no? En las parejas, entonces hablamos de un eyaculador precoz. Bueno, aquí hay una limitación sumamente importante que llevaba Master y Johnson, es que ellos estudiaron esto con prostitutas, ¿no? Entonces, el tema del orgasmo da unos valores totalmente falseados para la realidad poblacional. Y luego vinieron los temas de criterio de tiempos, ¿no? Es decir, cuento desde que uno penetra hasta que uno eyacula. Entonces, ahí los criterios han ido de menos de 1 minuto a menos de 10 minutos, y esto muchas veces es difícil de calcular con exactitud. Ahora, otros dijeron que tenían que ver con los movimientos coitales. 8 movimientos, 15 movimientos. Otros hablaban hasta ahora de un término de satisfacción de la pareja. ¿Sabe qué? Mi pareja no se satisface, ¿no? Entonces, en realidad, ese es otro problema.
la pareja puede tener también sus propios problemas que no tienen que ver con la eyaculación prematura. Entonces, lo importante es que esto se ha tratado de homogenizar y actualmente, pues, a través de un grupo de gente que se dedica al estudio de la eyaculación, ¿no? Hay base como para decir que el tiempo eyaculatorio, después de penetrar, si es antes de 1 minuto, estamos hablando frente a pacientes con eyaculación precoz. Y que tengan esa baja habilidad de poder postergar la eyaculación en todas o casi todas sus penetraciones, y que además le produzca pues una frustración, un estrés, un aburrimiento, o que a veces evite la sexualidad producto de este problema. Lo cierto es que los tiempos de 1 minuto que hemos conversado es un tema estadístico, ¿no? Este es un estudio a través del cual se calculó el tiempo, en el cual el tiempo medio es de 5.4 minutos, ¿no? En una población de estudio, 5.4 minutos como tiempo promedio. Y aplicando estadística vienen los percentiles, entonces es ahí donde dicen que si uno demora menos de 1 minuto, ¿no? Entonces hablamos de un eyaculador precoz. Entonces, lo que nosotros vemos en la consulta, y esto es importante, es que en realidad mucha gente que viene a la consulta no es realmente un eyaculador precoz, ¿no? No está dentro del tiempo que he señalado. Pero sí vienen porque, claro, tienen una variabilidad que puede ser natural, ¿no? A veces uno demora un poco más, a veces uno es un poco más rápido, ¿no? Y también existe lo que es el que se cree prematuro, ¿no? Que la verdad es que son muchos de los pacientes que tienen que ver con un tema básicamente cultural y psicológico asociado. Lo cierto es que el tiempo es siempre un problema, es muy frecuente los problemas de tiempo en eyaculación precoz, y también, pues, para esta charla, que ya creo que va acabando, quiero dejar el mensaje, unos mensajes finales, en el cual las disfunciones sexuales que he comentado son marcadores de nuestro estado de salud. O sea, nuestro estado de salud se puede ver reflejado por alteraciones en nuestra sexualidad. Recordar que siempre es bueno tener un apoyo, un consejo en gente capacitada, ¿no? Y esta es la importancia de este tipo de charlas, en mostrarles que no es verdad todo lo que uno lee. Y por último, esto es algo que nosotros tenemos en cuenta, ¿no? Nosotros a veces cometemos errores de no preguntar por la vida sexual de nuestros pacientes, ¿no? Pero también lo cierto es que a veces el paciente no va con la idea de hablar sobre su sexualidad. Felizmente esto está cambiando. Lo cierto es que muchos pacientes preferirían, ¿no?, que sea el médico, el especialista, el que les pregunte por su sexualidad, pero felizmente la población juvenil tiene más libertad y actualmente pues vienen a conversar sobre su sexualidad con cierta frecuencia. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, a la invitación que me ha hecho Marcela y Cristian, y bueno, dispuesto a poder seguir conversando en base a sus preguntas. Muchas gracias por la exposición, sumamente interesante. De hecho, si es que tienen alguna pregunta, duda, la hacen llegar por escrito, por favor, al chat, y acá se la hacemos llegar al doctor Arruz. Ahí tengo algunos temas interesantes, ¿no? Que así, mientras sigas mencionando y mientras van llegando las preguntas, ¿no? De hecho, en los estudios últimos universitarios, y sobre todo un estudio que se hizo en universidades peruanas, en el contexto de pandemia, incluso un poco antes, uno de los factores vinculados a, a los temas de estilos de vida saludables, que bien has mencionado y es importante en muchos aspectos los estilos de vida saludable, tiene que ver con el manejo del estrés. Una de las cosas que mucho ha aparecido en universitarios, hombres, mujeres, ¿no? Está primero el manejo del estrés, ¿no? Luego está el tema de la alimentación no saludable, la falta de ejercicio, por un tema de tiempo principalmente, espacios, y el otro, el tema de que no hay un adecuado sueño,
¿no? Horas de sueño no adecuadas, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque ha sido una de las cosas desde la psicología, cuando han llegado algunos pacientes vinculados, preguntando por temas vinculados a su rendimiento sexual, eh, hay muchas causas psicológicas que tienen que ver con el tema del estrés, ¿no? Y te voy a mencionar algo que he visto de manera muy usual desde la base de los casos, ¿no? Una persona estresada, un estudiante estresado, ¿no? Que quiere tener un encuentro sexual, ¿no? O que se ve eh, que su pareja le insinúa un encuentro sexual. No es que el hombre quiera el encuentro sexual, ¿no? Sino su pareja, sea hombre o sea mujer la pareja, busca un encuentro sexual, pero él, por un tema de estrés, no hay un deseo sexual. Entonces aparece un primer mito, que el hombre siempre tiene que tener el deseo sexual. El hombre siempre tiene que estar dispuesto a tener un encuentro sexual, ¿no? Entonces, como no hay un deseo sexual, es probable que no hay una erección como se espera. Entonces, al no haber al no haber esta erección, el estrés también aumenta ahí. Y esta vez fallé. Entonces, esta vez fallé, no hubo un encuentro sexual. Muchas veces genera alguna discusión en pareja, a veces no genera una discusión en pareja, pero el día de mañana que queramos volver a tener un encuentro sexual, yo ya llego con el miedo a volver a fallar. Y este miedo a fallar es una situación estresante y que obviamente no va a generar un encuentro sexual porque no va a haber una erección, etcétera, ¿no? Mi pregunta es el tema. Llegan a veces a consulta diciendo, fallé una vez, no tuve erección una vez, ya tengo disfunción eréctil. Porque, como bien dices, lo busqué en Google y me lo dijeron, ¿no? Y comienzan a venir una serie de ideas y de creencias, ¿no? Como diciendo, de repente tengo este problema eréctil porque me masturbo mucho, o tengo este problema de eyaculación también porque me masturbo mucho, o porque de repente veo mucha pornografía. ¿Qué tanto esto sientes tú que influye como motivo de consulta y cómo manejarlo? Porque algo que es muy cierto, y acá es un tema para que el que me interesa personalmente también es, mucho del trabajo que hacemos es un poco hablarles, explicarles, orientarles de lo que sucede, ¿no? Y después dicen, no, pero yo no tengo eso, yo creo que me es la solución, creo que me es la pastilla, ¿no? Y me voy a otro lado, ¿no? Me voy a otro lado hasta donde llegue y me pueda tomar la pastilla para en el momento no fallar. Y se viene arrastrando una problemática. ¿Cómo ves esta situación también? Sí, o sea, indudablemente es algo que vemos a diario, ¿no? O sea, las características que tú has mencionado se presentan en la consulta con mucha frecuencia. Por eso es que les decía durante la charla que el paciente joven tiene características distintas al paciente mayor, ¿no? A veces el enfoque varía y vienen con otro tipo de discusión. Eso de no creerle mucho a uno es común del joven y no tanto del mayor, por ejemplo, ¿no? Ahora, a ver, eh, yo creo que el fracasar es parte de la vida. O sea, uno quiere hacer una parrilla y la primera vez que prendes tu parrilla se te quemó la carne, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, fracasaste, pues. Pero la segunda vez la vas a hacer mejor. O juega fútbol, te fallaste un gol, bueno, la próxima vez lo haces. Y el sexo es igual, lo que pasa es que a veces no se dan segunda oportunidad. Entonces, no entienden pues que puede haber fracaso y que mañana habrá triunfo. Entonces, yo creo que el enfoque que uno da al fracaso es sumamente importante. Ahora, algo que no he dicho y que no se menciona mucho es que en realidad también el problema de erección que se da tiene que ver con el tiempo en el que se da. Tú lo has dicho, o sea, si tú tienes un tema aislado,
Si tú tienes una semana mala, por ejemplo, a veces alguien enferma en casa, un familiar fallece, hay cosas que van a hacer que uno a lo mejor no esté dispuesto o no tenga la mejor relación sexual que se pueda presentar. Entonces, dentro de la definición, en realidad existe el tema de que esto debería de presentarse durante 3 meses mínimo, ¿no? El problema de erección, por ejemplo. Y aquí significa, pues, que si una vez tuviste un fracaso, pues no significa que tienes que tener el logo de que tienes un problema de erección permanentemente. Entonces, lo que quiero decir es que en realidad aquí hay un tema de temporalidad, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Que el problema se repita en un tiempo prolongado ya es un problema, pero si es tema aislado de a lo mejor de una semana, 2 semanas, no deberíamos de preocuparnos excesivamente por el problema. Lo que pasa es que a veces queremos resultados rápidos, ¿no? Exacto. Acá hay un par de preguntas y esta pregunta es algo que seguramente nos han preguntado bastante. ¿Cuál es el tamaño del pene ideal? Porque a veces creo que mi pene no es pequeño, pero tampoco es grande, pero creo que no le da placer a mi pareja. Sí, esto es un tema que también se ve en consulta, ¿no? Porque existe, pues, en realidad, gente que viene queriendo tener, digamos, un pene más largo, un pene más grueso, ¿no? Es algo que es común en el consultorio eh, por el tema de autoimagen, ¿no? Que estamos señalando. Entonces, en realidad, índices de normalidad descritas con trabajos en el país no hay valores a ciencia cierta, pero sí hay trabajos similares en países de la región, ¿no? Entonces, usando pues penes que en estado de erección superen los 11, 12 centímetros, ya estamos hablando de un rango pues que podría ser considerado como un límite inferior, ¿no? De normalidad en erección, por supuesto. Pero en realidad, ya hablando de tema técnico, cuando tenemos un pene en flacidez y uno puede alargar el pene flácido y uno supera los 7 centímetros en estado de flacidez, no estamos hablando de un pene corto, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Hablando en flacidez, ¿no? Ujú. Y también ahí resaltar un poquito la idea de que no necesariamente la focalización del pene como punto de dar placer a la pareja, en este caso una pareja heterosexual, que, que en el pene es el responsable de darle placer a una persona que tenga una vagina, por ejemplo, ¿no? Porque culturalmente, como bien han señalado, nos fijamos mucho en ello. Esto herencia, pues, de la información que nos han dado. Hay otra pregunta interesante que le he preguntado acá, ¿no? Dice, cuando estamos en juegos previos, me imagino, con mi pareja, hay erección. Y luego a él se le baja. Ahí yo creo que hay algo que estoy haciendo mal. ¿Es normal que se le baje el pene cuando ha pasado, me imagino que 10 minutos de juegos previos? Bueno, tiene que ver mucho con el tema de, de cómo se está llevando esa relación sexual puntual, ¿no? Digamos, si tú en estos 10 minutos hay algún grado de distracción, hay algún tema en el cual, porque 10 minutos es bastante largo también el tema considerado. Yo siempre al paciente a veces yo le pregunto, ¿no? Le digo, mira, si tú estás ahí y en eso hay un temblor, ¿no? Tú vas a salir con el pene erecto o con el pene flácido, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si hay un temblor y tienes que salir, probablemente vas a perder la erección
lo primero que va a ocurrir es perder la erección inmediatamente. Entonces, igual es mantener una erección durante 10 minutos, por ejemplo, en juegos previos, depende pues cómo uno lleva esa excitación en el tiempo. Pero si hay una distracción en algún momento, uno podría perder la erección y luego volver a recuperar cuando hay estimulación. Porque o sea, yo no voy a poder señalar que durante esos 10 minutos de juegos previos haya una estimulación permanente, ¿no? A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, si uno pierde esa estimulación, podría presentarse en algún momento la pérdida de la erección. Y eso no es problema. Uno la puede recuperar, ¿no? Uno la puede recuperar si vuelve a haber estimulación. Ten en cuenta que la estimulación muchas veces a través de los juegos es compartido. O sea, a veces soy yo el estimulado y a veces la pareja es la persona que es estimulada. Entonces, si yo estoy estimulando, no necesariamente yo estoy siendo estimulado. No sé si me llegas a entender lo que estoy señalando. Entonces, podría haber una pérdida de la erección para luego recuperarla, ¿no? O sea, no sería un problema en realidad. Ok, acá hay dos preguntas puntuales que tienen que ver, bueno, lo voy a leer juntas para ver, de repente están muy ligadas, ¿no? Uno dice, yo no estoy circuncidado, tengo 19 años, ¿eso es normal? ¿Voy a tener algún problema? Y hay otra pregunta también que dice, eh, en mi glande, ¿no? En el glande del pene, tengo como unos puntitos blancos. ¿Eso es acné? ¿Es una ITS? ¿Lo reviento? ¿Qué hago? Ya. A ver, la circuncisión. Eh, eh, antes, antes había un poco más de moda en hacer circuncisión. O sea, ahora ya no solemos recomendar la circuncisión, digamos, tan habitualmente a los niños, por ejemplo, que llegan. Y a veces los padres insisten, a veces hay tema religioso, cultural, ¿no? Que influye, pero en realidad desde el punto de vista médico hay indicaciones para hacer una circuncisión, no la hacemos como rutina. En el caso de adultos jóvenes o mayores, digamos, a partir de hasta los 45, 50 años, a veces hay enfermedades que sí ameritan hacer una circuncisión, pero no lo hacemos como rutina. Y en realidad no hay nada que pueda garantizar que un paciente no circuncidado vaya a ser en un futuro un problema. A lo mejor lo hace, pero en ese momento habrá que consultarlo. Y habrá, o sea, no hay una circuncisión preventiva, digamos, ¿no? O sea, ese término no debería de existir. Sí, Yo he tenido... disculpa, me has hecho acordar, hay una serie de mitos también que se crean al respecto, ¿no? O sea, si está circuncidado, el pene de repente, que el glande se expone más y ese rozar con la truza va a hacer que pierda sensibilidad, ¿no? Otros creen de que como no está circuncidado, de repente, no sé, el tema de higiene puede ser más difícil. ¿Cómo lo ves al respecto? Perdón por haberte Sí, interrumpido. bueno, el tema de higiene, yo creo que eso sí tiene una importancia. Sin embargo, pues la higiene es personal, o sea, uno que está acostumbrado a ver pacientes, o sea, a ver, vemos pacientes que no están circuncidados, pero que están limpios, pues, ¿no? Porque se hacen bien el aseo, pero hay otros que lamentablemente pues no están tan limpios. Pero eso es como todo, ¿no? El pene es un órgano y bueno, no se lo limpian bien, ¿no? Pero sí, tiene que ver un poco con la higiene, sí, pero mi punto de vista es que en realidad, si el paciente no tiene un problema médico, no requeriría una circuncisión mientras no lo tenga. Ahora, la otra pregunta que decías, lo de los puntitos blancos, eso habría que valorar realmente qué puntitos está haciendo referencia. Las lesiones en el pene, tipo verrugas, tipo heridas, podrían ser
tributarias, por ejemplo, de una infección de transmisión sexual. Pero específicamente esos puntitos blancos que menciona la pregunta, yo estoy pensando que eso, porque no estoy viendo al paciente, que podría ser algo normal, porque es el repliegue de la mucosa a nivel del glande, ¿no? Que a veces genera estos puntitos blancos alrededor como si fuesen una corona, ¿no? Y no requieren un tratamiento adicional. Pero claro, habría que ver el caso específicamente, ¿no? Ok, perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿es normal si después de la penetración el hombre solo puede eyacular si se masturba por más de 5 minutos? ¿Eso es eyaculación retardada? Bueno, en realidad entiendo por la pregunta que el paciente no tiene una eyaculación durante el coito, ¿no? Eso es más o menos lo que entiendo. Y que tiene que requerir a retirar el pene para poder eyacular, entiendo, manualmente, ¿no? Eso no puedo yo decir que sea normal o anormal, no es lo común. Lo común es que uno consiga una eyaculación durante el coito, pero en realidad los temas de actividades y en la sexualidad en general es tan diversa, es tan amplia, que hay que valorar el caso específico de cada persona, ¿no? Si esto se repite siempre, por ejemplo, ¿no? Si esto es en hechos aislados, yo, por ejemplo, podría pensar, ¿no? Y ahí creo que tú puedes valorar mejor esto. A lo mejor estamos hablando de una persona que tiene temor al embarazo, por ejemplo, ¿no? Y que tiene una relación sexual y que no eyacula durante el coito porque hay un temor al embarazo, entonces solamente eyacula cuando retira, ¿no?, el pene y, digamos, fuera. Entonces, podría estar ligado a lo mejor a este problema específico. Habría que valorar el caso. No sé qué cosa puedes decir tú. Sí, 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 definitivamente, bueno, en este caso no lo sabemos, pero lo que mencionas es muy cierto. Hay muchas causales a nivel mucho más psicológicas de que hay un temor al embarazo, ¿no? Eso me lleva a traer algo importante, ¿no? Que muchos hombres no quieren utilizar preservativo en una relación, ya sea casual, una relación de pareja, y más bien aduciendo de que ellos pues, con el condón no se siente nada o no es igual, etcétera. Y eso de alguna u otra forma genera una especie de condicionamiento en la performatividad sexual, ¿no? Porque no quiero eyacular, y eso es mucho más no consciente, no soy consciente de ello, ¿no? Y viene la preocupación porque no hay una eyaculación, lo que dijiste al principio de tu exposición, comenzamos a asociar la eyaculación, o sea, el semen, como sinónimo de orgasmo. Y más de una vez también he visto que hay parejas que dicen, a ver, quiero ver cuánto has eyaculado, quiero ver cuánto semen ha salido, porque con eso estoy midiendo tu orgasmo, qué tanto orgasmo te he dado, si la has pasado bien o no. ¿No? Entonces, ahí hay varios temas que también sirve aclarar al respecto. Esto como para complementar un poquito lo que mencionabas. Disculpa, acá hay otra pregunta. ¿Es normal que mi pareja solo pueda lograr una erección sostenida si le practico sexo oral? Si no lo hago, se le baja. Sí, bueno, la pregunta es también buena y tiene que ver con el tema de estimulación, ¿no? La forma de estimulación. No sé si me copiaste ahí. Sí, 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 ¿Está bien? claro. Sí, exacto, ¿no? Ahora, yo ahí a lo mejor también lo que se me viene a la mente es, una de las cosas de los factores, no sé si lo has visto tú, es que no se suele hablar mucho en parejas sobre sexualidad, ¿no? Entonces,
no decimos qué es lo que me agrada, lo que no me agrada, no decimos si es que qué tipo de estímulo necesito o no, y más bien lo dejamos hacia a ver si es que mi pareja puede copiar, puede generarme algún tipo de estímulo, si es que mi pareja puede de alguna u otra forma hacer que logre una erección. Entonces, eh, muchas veces esta no comunicación sobre lo que uno desea a nivel sexual viene a generar esta problemática, ¿no? De que necesita solamente sexo oral, pierde la erección, y eso habla un poquito de esto difícil que es hablar de sexo entre parejas, ¿no? Ahí estás ahí, José Antonio, ya volviste. Ujú. Sí, lo que no sé es si tengo audio. ¿Tengo audio? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Disculpa, tuve un problema con el internet, tuve que cambiar de servidor. Este, sí, pero sí te capté la última parte que hablabas y tiene que ver un poco pues con el grado de estimulación o el tipo de estimulación que pueda recibir este paciente, ¿no? Creo que es válido y no sería algo anormal. Yo creo que, como dije hace un rato, la sexualidad es tan diversa y puede haber muchas alternativas y variabilidad que en realidad hay que evaluarla específicamente respecto a cada caso, ¿no? Ujú, ujú. Acá hay una pregunta interesante. Bueno, todas son interesantes, ¿no? Pero que de repente habla algo real, ¿no? Yo fumo usualmente 3 cigarrillos diarios, y eso desde hace 5 años. ¿Va a causar algún tema de erección? Me imagino algún problema, ¿no? Porque si algún tema de erección a largo plazo, o eso aparece en la adultez. Bueno, no sabemos qué edad tiene, pero imaginemos que está en la universidad, ¿no? El tema del fumar cigarrillos es algo que muchas veces sale en las cajetillas, ¿no? Eso ya es un comentario mío, ¿no? De que puede causar disfunción eréctil, pero muchas veces los jóvenes no lo ven como algo inmediato. ¿En qué momento puede ser una causal de algún problema a nivel sexual, José? Bueno, hay que tener respeto por el tema del tabaco, o sea, este, es como, hay muchas enfermedades que tienen que ver con el tabaco, ¿no? Un cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, que nosotros vemos con cierta frecuencia. Este, y claro, probablemente el que hace cáncer de pulmón es un ex fumador, ¿no? Y a lo mejor dejó el tabaco hace 5 o 10 años, ¿no? Pero el tabaco está generando el cáncer. Y es igual esto es igual, o sea, la disfunción eréctil es multifactorial, no tiene solamente un origen, una causa, ¿no? Es multifactorial. Y digamos que la, el tabaco sí afecta la erección. Quizás Ujú, no en este momento, pero quizás a largo plazo. Entonces, si uno quiere mantener la erección saludable, pues sí, una de las recomendaciones es evitar el tabaco, ¿no? Quizás los jóvenes no lo tenemos en cuenta, ¿no? Pero el daño va a ser a futuro. ujú. Aquí hay una pregunta interesante que menciona también. A mi papá le dijeron que por pandemia, que anda todo el día sentado y caminar para evitar inflamación prostática. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Mm? Bueno, este, tiene mucho de cierto y no solamente inflamación prostática, sino muchas enfermedades. O sea, el estar sedentario tiene es un punto no solamente de enfermedad prostática, sino de diferentes patologías. Ahora, lo que ocurre es que, claro, está la idea de estar sentado, estar apretando la zona perineal, pues va a generar inflamación prostática, que en realidad
no es tanta la mentira. Hay patología, por ejemplo, la inflamación prostática se relaciona, por ejemplo, con taxistas, ¿no? Que pasan mucho tiempo sentados en el carro, trabajando en el taxi. Entonces, no deja de ser una verdad el hecho de que el sedentarismo puede producir inflamación prostática a la larga, ¿no? Igual también algún grado de disfunción eréctil. Perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas al respecto. Bueno, si no hay más preguntas, estamos sobre la hora. Muchas gracias, José Antonio Arruz, doctora Arruz, por el tiempo, por la explicación. En caso quieran contactarse con usted, ¿dónde le pueden seguir? ¿A dónde pueden escribirle? Yo voy a dejar aquí mi correo, ¿no? Me pueden escribir, no sé si todos ven el chat, no lo puse, pero aquí lo vamos a dejar y aquí me podrían escribir y concertamos pues un encuentro si gustan, ¿no? Ahí está puesto en el chat para todos. Ok, ok. Este, muy bien. El correo es, igual lo voy a decir, jose.arruz, arruz con doble R y con S al final, jose.arruz@gmail.com. Muchas Exacto. gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Cristian, gracias Marcela, gracias señora Hilda, y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes hoy, y bueno, nos va a faltar tiempo, así es que cualquier cosa quedo a disposición de ustedes a futuro. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Y muchas gracias a todos por conectarse. Nuevamente les compartí por el chat una breve encuesta para que nos ayuden a mejorar nuestros espacios, y también está el canal de YouTube de Bienestar PUC, donde vamos a encontrar los videos de los talleres de CIPUC. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias, Cristian. Gracias, Hilda. Gracias, Jocelyn. Que tengan buenas noches y bueno, invitarlas la próxima semana, el jueves 28 de abril, vamos a tener a la misma hora, a las 8 de la noche, el último taller del mes de abril, donde vamos a tener de invitada a Octavia del Carpio, que es una ginecobstetra, y vamos a hablar de sexualidad femenina. Entonces pueden encontrar la inscripción en la página de Facebook de Bienestar PUC, en la página de Instagram también, y de todas maneras durante la semana les vamos a ir recordando. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, nos vemos, gracias.